Seguramente en las ediciones de Subrayados estaremos ampliando esta información y veremos, ojalá, que la policía pueda dar con estos delincuentes. Nos vamos a detener en lo que pasó en la comisión permanente. Más de 12 horas, 12 horas de discusión con varios temas. Y sobre eso es que vamos a comenzar con Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, buen año. Bueno, muchas gracias. Bueno, tuvieron de todo. Arrancaron con Venezuela. El senador Da Silva, de alguna manera, le pedía al Frente Amplio que pida perdón. Sí. ¿Cómo les cayó eso? Bueno, a ver, nosotros le prestamos atención a todos y cada uno de los integrantes del cuerpo. La merecen, necesitamos prestarnos atención y prestarnos respeto. Da Silva, muy acostumbrado a faltar el respeto y a decir alguna cuestión que no tiene sentido, muy de pirotecnia, no le voy a decir que de alguna manera fue tomado en serio, ni por sus propios compañeros de bancada. Pero bueno, son las características que tiene este legislador. Entiendo, quiero creer que tendrá algún fruto de esto, pero es una falta de respeto el pedir perdón, ¿no? Qué cosa más complicada. Hay que ver qué se cruza en esa cabeza para utilizar sus 15 minutos repitiendo esa frase, ¿no? No dio para mucho más. ¿Por qué el sistema político uruguayo no logra un entendimiento, unanimidad para sacar una declaración en conjunto en torno a lo que pasa en Venezuela? Estuvimos a punto, Alfredo, y gracias a los buenos esfuerzos del legislador Bordaberry, del senador Bordaberry, nosotros como Frente Amplio teníamos la que finalmente salió, la declaración que salió por mayoría. Evidentemente ellos tenían una declaración muy dura y que además dejaba a un costado la situación del 3 de enero y la situación del pueblo venezolano con respecto a la acción del 3 de enero, y entendíamos que estaba difícil encontrar un acercamiento. Y apareció, yo no les quiero exagerar, en 3, 4, 5 minutos máximo, Pedro Bordaberry trajo una propuesta que nosotros aceptamos rápidamente y que solamente había que cambiar una palabra, que era una cuestión absolutamente menor. Además, Pedro vino hacia donde nosotros estábamos reunidos. Se fue con eso y a los 2 minutos dijo: nobleza obliga, el Partido Nacional no me lleva a esto. Entonces, el Partido Nacional es el responsable de que su socio en la coalición que trajo la propuesta que el Frente Amplio llevaba, no saliera. Bueno, creo que si hacemos una gran autocrítica, supongo que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en no llegar a este consenso. ¿Y cuál es la del Frente Amplio? No, la del Frente Amplio... ¿Cuál es la autocrítica, digamos, dónde ustedes fallaron para no poder justamente llegar a un entendimiento? Bueno, nosotros aceptamos en principio lo que Pedro Bordaberry trajo. Yo creo que la gran autocrítica es en conjunto, de cómo no podemos entender, como pasó ayer, que más allá de la discusión sobre régimen en Venezuela, democracia, dictadura, dictador, podía de alguna manera en este caso quedar para un debate con mayor transparencia, pero situarnos en el enorme problema que generó el acto terrorista de Estados Unidos. Entonces, yo digo que tenemos que hacernos una gran autocrítica como sistema político, porque no logramos, y como a mí no me gusta andar echando culpas, estoy cansado, estoy harto de decir si somos mejores o somos peores. Entiendo que ayer teníamos todas las condiciones para llegar, estuvimos cerca, y bueno, yo creo que la responsabilidad mayor le cae al Partido Nacional en este caso, y en algunos otros casos nos podrá caer a nosotros. El caso es que no la tenemos y que entendemos nosotros que ayer era un buen momento para reflexionar qué va a suceder en América Latina después del acto terrorista de Estados Unidos, después que una potencia ingresa, mata civiles, tiene objetivos civiles además de los militares, y secuestra al presidente. Ese para mi gusto ayer era el gran tema. Entendemos que no se dio en las condiciones ideales. Diputado, evidentemente no hay consenso porque no hay una misma mirada política de la situación, y política e ideológica. Hay un reclamo por parte de la oposición, lo hubo cuando Uruguay se plegó a este comunicado con algunos países de América Latina, cuando el presidente Yamandu Orsi hizo la conferencia, donde se le critica al partido de gobierno falta de vehemencia o de remarcar la situación
posterior de Venezuela, ¿no? De por qué Venezuela llega a esta intervención de los Estados Unidos y demás. ¿No entiende que al Frente Amplio le faltó esa parte, poner en Maduro también parte del foco del proceso? Lo que sucede, a ver, son dos cosas, ¿no? Quiero ser honesto y contestarte todo. Lo primero es que la oposición, y antes oficialismo en la administración pasada, se siente en el derecho de cuestionar absolutamente todo lo que el Frente Amplio plantea. Pero entre el 2023 y 2024, siendo oposición, el Frente Amplio como tal, como fuerza política, tuvo un montón de expresiones negro sobre blanco con respecto al régimen, y el presidente Orsi en aquel momento ni siquiera era precandidato también. Es decir, de hecho no se le reconoce a Maduro como presidente de la República por parte de nuestro presidente. Bueno, pero ahora hablan como gobierno, ¿no? Todo, claro. Ahora representan al Uruguay. Claro, el gobierno de Venezuela existe. En realidad existe, no hay otra forma de definir que hay un gobierno en Venezuela. Todo lo que espera la oposición, indudablemente, es parte de una cuestión ideológica donde nosotros entendemos que el apoyo es para el Estado. Nosotros con el Estado de Venezuela, con el pueblo de Venezuela, tenemos una relación a la cual entendemos que esa autonomía, esa soberanía que tiene el pueblo, y en esa transición, que es importante esto, ¿no? En Venezuela se estaba dando una transición, conversaciones, charlas, que lo del 3 de enero tiró todo para atrás, ¿no? Si hubo un efecto, además del secuestro de Maduro y de su esposa... ¿Cree que Venezuela estaba avanzando a que caiga el régimen? Yo creo que tenía ya avanzadas varias conversaciones y creo que en un tiempo prudente... A ver, ¿cómo son las salidas de una dictadura a una democracia? En el 80, en Uruguay, discutíamos el sí o el no. Y la democracia volvió en el 85. No es un acto de magia. La política, y sobre todo en las transiciones, cuando hay un gobierno o un régimen autoritario, se dan en pequeños espacios y después se van transmitiendo. No es sencillo. Lo que pasó el 3 de enero va contra el pueblo venezolano, no hay ninguna duda, pero ninguna duda que de una u otra manera trasladó otro problema que no existía a una situación donde ahora se van a tener que mirar a la cara y empezar a hablar. Bueno, la reacción... ¿Usted cree que lo que viene para Venezuela ahora es peor de lo que estaba? Yo creo que lo que viene para Venezuela es empezar a encontrar posiciones de acuerdo, que creo que algunas de ellas se estaban empezando a dar. Eso, cuando se retrocede, no es sencillo, porque polarizás aún más esa situación, y más con un hecho de violencia, ¿no? Fuerte, un hecho de violencia fuerte. La potencia militar más grande del mundo utiliza 150 aviones, no sé cuánto, además tiene 50 millones de pobres, pero tiene todo su capital puesto en una operación militar. Pero eso es gratis. Eso es por el petróleo, es por las riquezas naturales. Nadie le va a creer a Trump, específicamente a Trump, que quizás pueda ser condenado antes por explotación sexual infantil, antes que Maduro pueda ir por ese... Eso no lo estamos discutiendo. Pero a mí me interesa ponerlo, ¿sabes? Si no te preocupa, a mí me interesa decirlo, porque el delito o la ley con la cual van tras de Maduro solo existe en Estados Unidos, ¿sabes? Y eso no es una cuestión menor, no es algo a descartar. Y el delito por el cual Trump está siendo perseguido sí existe en varios lugares. Está bien. Y eso se puede... Y no me parece menor. No es menor, pero eso se puede poner, por supuesto, en todas las comunicaciones que Uruguay haga formalmente como Estado. La pregunta, y volviendo... Corre por mi cuenta. Bueno, pero yo le pregunto por su partido de gobierno y por quienes están hoy gobernando, ¿no? El Uruguay institucionalmente y sus salidas públicas en torno a este tema. Está bien lo que usted está marcando sobre Estados Unidos, la intervención y demás. ¿No también valía poner por lo menos una frase, una bajada sobre la situación que atravesaba de violación a los derechos humanos, de millones de venezolanos que han tenido que emigrar, elecciones que no se respetaron? ¿No era necesario también ponerlo en las comunicaciones formales del Uruguay? ¿Sabes qué pasa? Que el Frente Amplio ya hizo esos comunicados. Pero estoy hablando del gobierno uruguayo, no de un partido. Está bien, pero ayer nosotros estábamos en el Parlamento. Es muy diferente al Frente Amplio. Yo te entiendo, pero ayer nosotros estábamos en el Parlamento. Es el poder legislativo, no el poder ejecutivo. Si vos querés
y estás en todo tu derecho a plantearlo al Poder Ejecutivo, sí, pero ayer nosotros estábamos en el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo ayer tuvo su desarrollo deliberativo, llegó a algunos acuerdos en algún aspecto. Por ejemplo, el diputado Rodríguez, Juan Martín Rodríguez, planteó que efectivamente la intervención, la injerencia de por sí no era de acompañar. La Calle Herrera, en una columna en el diario El País, lo plantea también muy sensatamente. Estuvimos cerca, bueno, nosotros entendíamos que el comunicado de ayer tenía que ir sobre el acto terrorista. Es eso, no desconocemos lo demás. ¿Pero lo hubiera incorporado? Ayer no era oportuno. No era oportuno, porque si no es una ensalada. Perdón, ensalada es cuando algo no tiene nada que ver una cosa con la otra. Está bien. Entonces, el visto y considerando del comunicado tendría que decir, visto que Nicolás Maduro es un verdugo, asesino y persigue a su pueblo, después ¿cómo lo seguías? No tiene sentido poner en una misma oración, repudiar un ataque a un pueblo hermano, porque fue al pueblo hermano, y el secuestro de una persona que ejerce la presidencia. Realmente entendimos que no fuimos los únicos, ¿eh? Yo creo que lo que hubo fue una pulseada, una chicana menor y política en algo que el Frente Amplio ya ha expresado y el propio presidente lo ha expresado. La situación, y hasta el querido Pepe Mujica lo planteó, lo dijo. No nos quieran tirar, no nos subestimen tanto para creer que vamos a decir lo que quieren que digamos. Claro, ¿no? pero justamente lo que le llama la atención a la oposición en este caso es que, ¿por qué? Si ya lo dijeron en su momento, no lo plasman en un comunicado. Bueno, porque no era la oportunidad política, porque somos seres políticos, porque evaluamos la política desde un lugar de certezas, y la certeza ayer era que ameritaba, como ameritó cuando pasó lo de Brasil, cuando Bolsonaro hizo toda aquella movida y no entregaba el poder. También el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo en aquel momento se paró y hizo una sesión, la Comisión Permanente también en pleno enero. Es decir, hay mucha historia política en Uruguay de por lo menos tener esos criterios políticos de no entreverar permanentemente el ganado. A eso y en ese desorden está la oposición, donde a la oposición, yo estoy convencido de esto, ¿no? No le importa lo que pasó en Venezuela, no le importa la suerte. ¿Cómo que no le importa? No, para nada, porque se adjetivó permanentemente contra el Frente Amplio. El comunicado que salió, lo pueden acceder a él, sí. Y cada una de las cuestiones que fueron planteadas contra el Frente Amplio, contra el Poder Ejecutivo. Ayer era un ataque al Frente Amplio y un ataque al Poder Ejecutivo. No hay ninguna duda de eso. O sea, Usted recién ponderó a Pedro Bordaberry. Sí, claro. Es de la oposición. Juan Martín Rodríguez recién habló de él, también habló del expresidente de la calle. Entonces, capaz que es un tanto genérico. Los exceptué. Sí, sí. Por eso recién dijo la oposición. Sí, sé perfectamente lo que dije. Sé perfectamente lo que dije, y además esto que te estoy diciendo lo dije en varios reportajes. La oposición está planteando a través de la triste situación en Venezuela un ataque al Frente Amplio. ¿Está aprovechando de lo que le pasa a Venezuela? Bueno, yo creo que está aprovechando el momento para ir por lo que perdieron, que fue el gobierno, ¿no? Es una situación de la cual no pueden salir, que los tiene muy mal, y eso los lleva a errores de tratar un tema internacional tan importante, y adjudicar el problema al Frente Amplio. De todos modos, este tema siempre estuvo en agenda en el gobierno pasado. Sí. ¿No? La situación de Venezuela fue un tema que el propio presidente de la calle Pou encabezó, habló, incluso visitó nuestro país Edmundo González Urrutia. Sí. Pero eso no me suma mucho más. Yo sé lo que el presidente de la calle hizo en materia de política internacional, que fue absolutamente nada, ¿no? Porque en realidad no trabajó con el Mercosur, acá no hubo inversiones nuevas, no abrió ningún mercado, fracasó el famoso convenio comercial con China, que veníamos. Entonces, en realidad... Bueno, supuestamente el Transpacífico fue un trabajo en conjunto entre el anterior gobierno y el de ahora. Está bien, pero a ver, eso que tú planteas, lo del Transpacífico, llevó muchos años. Hay una situación que terminó este gobierno y que nosotros no saludamos con galera ajena.
Yo te hablo de la figura del presidente y de lo que planteó. Si vos me decís la política exterior del Uruguay ha tenido alguna continuidad, y yo creo que a través de Cancillería es como la de Economía, ¿no? Como la política económica, ha tenido continuidad de cosas que hizo el Frente Amplio y que la administración anterior mantuvo. Yo lo que hablo puntual es de los actores políticos. Bien. El presidente no trajo al Uruguay entre el 2020 y el 2025 ninguna inversión, no dio ninguna certidumbre para que Uruguay creciera. Nos deja un déficit fiscal enorme, enorme, y no hay crecimiento ni siquiera salarial. Así que por ahí pasa está todo muy politizado, sí. Cosas que debieran estar politizadas, pero tener una zona neutral donde nos podamos entender. Le quiero preguntar por la otra parte de la comisión, que también es bien interesante además para la gente, lo que fue la modificación del FONASA. El ministro dice que es un cambio técnico. La oposición dice que claramente acá hay un aumento tributario y hay un incumplimiento de las promesas electorales. ¿Cómo se explica, cómo le explica a usted, diputado del Frente Amplio, al votante del Frente Amplio que votó pensando de que efectivamente no iba a haber un incremento tributario y en los hechos aparentemente, según lo que dice la oposición, termina habiendo? Bueno, vamos a tratar de explicarle a todos, al que nos votó y al que no nos votó. Sí, efectivamente, es una cuestión técnica. Incluso ayer el ministro, cuando se despedía, dijo: lamento no haber discutido sobre la cuestión de fondo de este tema, que es absolutamente técnica. Y tiene que ver con dos pilares centrales de cómo se llega a ese cálculo. El primero es que hace 18 años se creó el FONASA, y quienes ya estábamos cerca de los 40, voy a poner mi caso, tenía 38, 39 años cuando se formó el FONASA, evidentemente anteriormente no habíamos aportado el FONASA. Comienzo aportando como si yo tuviera la edad donde no tengo un mayor gasto en mi salud. ¿Me explico lo que quiero decir? Y esto es un dato científico, el primer año de nuestra vida es un año donde se gasta mucho. Después, hasta los 44 años, podríamos decir que estamos en la etapa de nuestra vida donde se gasta menos en salud. Y de los 44 en adelante es donde, bueno, se complica y empezamos a entrar un poquito más a boxes. Esa primera situación es bien clara. Estoy aportando por un ciudadano que parece que tuviera menos de 40 años, pero estoy más cerca de los 60. La otra situación es el tema de los años de vida que hoy en día se plantea. Para el hombre 75, para la mujer 81. Lo cierto es que hay gente que vive más, hombres que viven más de 75, hombres que vivirán menos. Y en los 75 años es donde está el otro aumento en los costos también de la salud. Con solamente esos dos criterios ya movés la aguja para que suba el cálculo y de que efectivamente las devoluciones que se estuvieron dando no eran, no voy a decir legales o ilegales, pero no debieran haberse dado. Claro, el cuestionamiento es si sabían que tenían que hacer este cambio y que implicaba menor devolución, ¿por qué no lo dijeron en campaña? En campaña no estuvo planteado, y no estuvo planteado hasta el segundo semestre de este año, porque ayer el ministro de Economía lo dijo también cuando se iba, dijo: yo no mentí, dijo el ministro de Economía, yo tenía este cálculo hecho porque sabía los números, pero lo sabía el gobierno anterior también y los gobiernos del Frente Amplio. Sí, claro, hasta lo quiso cambiar y no pudo. Exactamente. Entonces, ahí, en esa situación es que se lo plantea sobre agosto, septiembre, octubre, calculo yo, al presidente. El presidente lo evalúan con el gabinete, y bueno, se da el anuncio en diciembre. Y se da el anuncio en diciembre porque queda efectivo a partir del 2026. No entre sidras y pan dulces. Eso también es de cuarta plantear ese tipo de cosas, porque es una situación que se planteó, y se planteó además ya con números arriba de la mesa y ya con el decreto, porque también esto se resuelve por decreto, ¿verdad? Lo que cambian básicamente son algunos de los artículos del decreto. Diputado, ha sido muy amable, nos quedan pendientes algunos de estos temas, pero bueno, será motivo para otra invitación, ¿le parece? Les agradezco a ustedes porque me dieron la oportunidad de explayarme abundantemente. Muchas gracias. Gracias.